Hello, dear learners. Good morning. Welcome to this new session in your course of English.work level 6. In this occasion, we are here to continue studying the study materials, the components of your course, and also to talk about the activities you need to develop in order to approve the entire course. So let's check, as always I told you, the announcements with all the information about the sessions, about the activities, different recommendations about your course, and also remember to check here the schedule to know the dates of each activity. Let's start by talking about the activities you need to send me that are mandatory in your course in order to approve. First of all, send me your ID in PDF so we can generate your certification, and you need to read the guide with all the activities and study the materials that you are going to find here. You need to present a video or an audio talking about experiences in your life that has been important for you, and also send a document with things that you have been doing during the last year. Present your test online and also send me an infographic with activities like hobbies or passions you have. So let's start today by checking the component number 3. That corresponds for today, and here we are going to talk about the main topics that you need to have into account to develop your activities. So let's check the topics about the second conditional and the third conditional. Now I'm going to switch to Spanish in order to give you a better feedback on your course. So, buenos días chicos, bienvenidos nuevamente a una nueva sesión dentro de su formación en inglés nivel 6. En esta ocasión nos reunimos como siempre para continuar tratando las actividades, evidencias y temas que ustedes deben tener en cuenta para desarrollar las actividades que son obligatorias en su curso. Recordemos como siempre las recomendaciones que les hago, revisar los anuncios y revisar el cronograma. Sin embargo, recuerden que todas las actividades estarán disponibles hasta el 6 de agosto. Hasta este día, a las 10 de la mañana, ustedes van a encontrar disponible el curso para enviar sus actividades obligatorias, que son enviar su documento de identidad en PDF, realizar un video o audio en el que hablen acerca de experiencias que han marcado su vida. Recordemos que el tiempo de este nivel 6 es el pasado. Entonces vamos a hablar todos los verbos con la estructura en pasado. Documento, cosas que he estado haciendo el último año, el pasado continuo. Yo he estado haciendo, I have been doing. Presentar el test y infografía con actividades de ocio como hobbies, pasiones que ustedes tengan. Entonces vamos a revisar, como siempre les digo, el material de estudio. Ustedes aquí en la guía encuentran la especificación de cada una de las actividades. Recordemos todo en tiempo pasado para lograr aprobar. Y vamos a revisar hoy el tema de los condicionales, el segundo condicional y el tercer condicional. Entonces vamos a ver aquí el segundo condicional, el cual utilizamos para contemplar escenarios hipotéticos en los que se consideran como una condición una situación no real, mostrada mediante el uso del tiempo pasado, y se muestra un resultado a esa situación hipotética mediante el uso del verbo auxiliar would. En esta expresión notamos que if no parece familiar, if I were. Es porque el verbo to be en el pasado se conjuga como was, con el pronombre I. Sin embargo, en el segundo condicional, el verbo to be siempre se va a conjugar como were. Vamos a ver aquí más ejemplos. En tiempo pasado,
encontramos que el verbo to be cambia, ¿cierto? En cada uno de los sujetos. Entonces, para I veíamos que era was, para you were, para she, he, it was, y para we, they were. Sin embargo, cuando estamos hablando del segundo condicional, recordemos que el condicional indica actividades que sucederán, que suceden, que sucedieron con el sí, if. Si esto sucedió, esto sucedería. Si esto sucede, ¿cierto? Siempre atado o condicionado a otro evento. Entonces, en este segundo condicional vamos a utilizar siempre la estructura where en pasado para todos los sujetos. Vamos a ver aquí algunos ejemplos. Sarah was hungry. Sara tenía hambre. I was rich. Yo era rico. He was fat. Él era gordo. Esto en tiempo pasado. Y para el segundo condicional, veamos cómo cambian. If Sarah were hungry, she would cook some food. Si Sara tuviera hambre, ella cocinaría comida. If I were rich, I would buy a Ferrari. Si yo fuera rico, yo compraría un Ferrari. If he were fat, he would do exercise. Si él fuera gordo, él haría ejercicio. Entonces encontramos aquí el uso de would también, que es realmente importante en el inglés cuando hablamos de situaciones hipotéticas. Este va a ser un verbo auxiliar que nos modifica el verbo, por lo cual no es necesario conjugarlo. Veamos cómo usarlo. Encontramos entonces que va a ser la estructura el sujeto de quien estemos hablando, seguido del verbo auxiliar, seguido del verbo en su forma base, seguido del complemento. Aquí, ejemplo, Sam would travel to China. Sam podría viajar a China. En la estructura en negativo, vamos a agregar el not al would. Vamos a unir la partícula de not con el would. Y tenemos entonces en este ejemplo, Sam wouldn't travel to China. Sam no viajaría a China. En interrogativo va a ir el would al inicio de la oración, seguido del sujeto, seguido el verbo, seguido el complemento. Ejemplo, would Sam travel to China? ¿Viajaría Sam a China? ¿A China? Y en pregunta vamos a tener las preguntas de información de WH, bien sea when, what o how, cuándo, qué, cómo. Ejemplo, es seguido del verbo auxiliar, seguido del sujeto, seguido del verbo, seguido del complemento y el signo de pregunta. Recuerden que en inglés solo escribimos el signo de pregunta al final. When would Sam travel to China? ¿Cuándo viajaría Sam a China? Encontramos entonces que las estructuras, aunque cambien en el orden, van a seguir teniendo el mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, tenemos if seguido de la condición, seguido de comita y el resultado, o podemos tener el would más el verbo, seguido de if, seguido de la condición en pasado. Tranquilos que ya vamos a ver aquí unos ejemplos para que nos quede un poco mejor, un poco más claro. If I had $1,000,000, I would buy a big house. Si yo tuviera $1,000,000, compraría una casa grande. Entonces vean que aquí está en pasado, if, seguido de la oración en pasado, seguido de la oración con el would. Aquí en diferente orden, I would become a basketball player if I were taller. Me convertiría en jugador de baloncesto si yo fuera más alto. Otro ejemplo, if I did more exercise, I would be in shape. Si yo hiciera más ejercicio, yo estaría en forma. Y aquí encontramos la actividad para que ustedes completen, por favor, en caso de estar en línea. Recuerden que ustedes pueden escribirme al chat, levantar la manito, participar y también si realizan esta actividad en línea, enviar los pantallazos aquí al chat para compartirlos con todos los compañeros. Y aquí por el otro lado tenemos entonces el tema del tercer condicional.
Entonces, este tercer condicional lo utilizamos para hablar de situaciones del pasado que no ocurrieron, pero fantaseamos con lo que podría haber ocurrido. Para ello vamos a utilizar entonces la condición, el pasado perfecto, y en el resultado vamos a utilizar la expresión would have más el verbo en participio pasado. Entonces, vamos a ver aquí el pasado perfecto, el cual nos sirve para mostrar eventos que ocurrieron antes de otros y adicional utilizamos el had como verbo auxiliar. Todos los sujetos van a utilizar el verbo auxiliar had. Por ejemplo, my sister had been to Miami for her birthday. Mi hermana había estado en Miami para su cumpleaños. Entonces encontramos el sujeto seguido del verbo auxiliar had, seguido del principal verbo en participio pasado, seguido del complemento. Más ejemplos. I had finished my homework when my best friend called me. Yo había terminado mi tarea cuando mi mejor amigo me llamó. Bruno had done his homework before noon. Bruno había hecho su tarea antes del mediodía. They hadn't eaten sashimi before. Ellos no habían comido sashimi antes. I had called you many times before you picked up. Te había llamado muchas veces antes de que contestaras. Y aquí encontramos la estructura con el uso del would have. Vamos a encontrar entonces el verbo principal en pasado participio. Recordemos que encontramos nosotros siempre los verbos en presente, como cambian en pasado en los listados, y al final encontramos el pasado participio. Entonces, en este caso vamos a encontrar el principal verbo en el pasado participio, seguido del condicional, la palabra de condicional if, que significa sí, seguido del pasado perfecto con el verbo auxiliar had. Ejemplo, I would have eaten if I hadn't eaten before. Yo podría haber comido si no hubiese comido antes. Vamos a ver otros ejemplos. She would have earned a lot of money, but she didn't get the job. Ella habría ganado mucho dinero, pero no obtuvo el trabajo. Siguiente ejemplo. I would have gone to the party, but I was tired. Habría ido a la fiesta, pero estaba cansado. Daniel would have traveled if he had enough money. Daniel habría viajado si hubiese tenido suficiente dinero. Entonces encontramos aquí la estructura del tercer condicional, la cual sería el if, la palabra condicional if, seguido del pasado perfecto, con el verbo auxiliar had, seguido de coma, seguido de la expresión would have, o también podemos expresarlo primero con el would have, seguido del condicional, seguido del pasado perfecto. Ejemplo, if you had called before, I would have made some tea. Si tú hubieses llamado antes, yo habría preparado algo de té. I would have made some tea if you had called before. Del diferente orden. Yo hubiese preparado té, algo de té, si tú hubieses llamado antes. Entonces encontramos que no hay una manera específica de escribir estas oraciones condicionales y el tercer condicional no es una excepción, no es una excepción de ambas formas, empezando por el condicional o dejando el condicional para el final, vamos a tener el mismo resultado. Entonces aquí tenemos, if I had studied more, I would have passed the exam. Si hubiese estudiado más, habría pasado el examen.
Aquí por último, nuevamente la actividad de completar, chicos, para que por favor la realicen. También quiero hacerles la recomendación aquí de que ustedes escuchen cada una de las oraciones y la repitan para que logren mejorar su pronunciación. Me han preguntado acerca de diferentes tips para que ustedes logren mejorar todas sus habilidades. Recordemos, siempre les indico que consuman mucho contenido en inglés, bien sean libros, en sus páginas, en sus aplicaciones, en series, en películas, en novelas. Y la idea es también que ustedes empiecen a practicar, bien sea a manera de monólogo, como los ejercicios que proponen estos cursos, o con algún compañero, con algún familiar, que empiecen ustedes a hablar y a pensar en inglés de manera diaria, de manera frecuente. Este sería el tema para el día de hoy, chicos. Recuerden, por aquí una vez finalice su curso, vamos a ir a la página de Sofía Plus, donde van a encontrar su certificado en aproximadamente 15, 20 días, máximo un mes, en la página principal aquí de la oferta. Ustedes pueden ir a la pestaña certificados, consultar certificados y tener allí entonces su certificado del curso y de todos los demás que hayan hecho con el SENA. Entonces eso sería todo para el día de hoy. También los voy a estar invitando a que se sigan formando con nosotros en los niveles de inglés que tenemos disponibles en este centro. Ya les envié los enlaces, yo se los vuelvo a enviar. Si no les han llegado, por favor me escriban y yo les comparto sus enlaces para que continúen con nosotros en estos niveles de inglés. Y eso sería todo, chicos. I'm going to switch to English to say goodbye to you for this session. Thank you so much to all of you who are watching, who are listening to this session. And that's all for today. Remember to send me all your evidences or your activities in order to approve your course. Remember to check here your grades. And I wish you a very nice weekend. I hope we can meet in another occasion. Goodbye and have a very nice weekend. See you later, guys.